Hola, mi nombre es Delma Rosa Ruiz Muñoz. Soy estudiante de la Universidad del Atlántico en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy abordaremos el tema de los apologistas y padres cristianos y su influencia en la filosofía premedieval. Mi grupo está conformado por Daniela Recuero Cogollo, Liz Sepúlveda Lemus, Leonardo Vergara Montoya, Yesenia Ortiz Gómez, Carlos Solano Camargo y mi persona, Delma Rosa Ruiz Muñoz. Esta exposición es de la materia Filosofía Medieval Grupo 2 a cargo del magíster Fran Brady Morales. En el siglo II de nuestra era se desató una gran persecución contra los cristianos debido a las falsas acusaciones de incestos, asesinatos de niños y canibalismos. Algunos de ellos se sintieron impulsados a defender su fe mediante escritos. Estos hombres eran llamados o conocidos como apologistas y padres cristianos. Afirmaban defender la fe cristiana. Ellos tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades emergentes, planteadas por la moral y la teología, en medio de un ambiente convulsionado por persecuciones externas y conflictos internos producidos por las herejías y cismas de las iglesias postapostólicas. Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Tertuliano son probablemente los más relevantes en sus escritos, dirigidos por lo general a los paganos y a los gobernantes romanos. Citaban a menudo las escrituras. Su finalidad era hacer frente a sus enemigos, refutar a las calumnias de estos y dar a conocer las virtudes del cristianismo. Uno de sus primeros objetivos fue convencer a los políticos de que los cristianos no suponían ninguna amenaza para el imperio ni para el emperador. Se propusieron demostrar a las autoridades romanas y a la opinión pública que su religión no era tal como la pintaban. ¿Cómo les fue? ¿Qué argumentos utilizaron para defender el cristianismo? Y lo más importante, ¿lo consiguieron? Se reconocieron como apologistas griegos a los primeros autores de la segunda mitad del siglo II. Estos fueron Arístides, San Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras y Teófilo. Hablaremos de ellos. Arístides se le designa como un filósofo de Atenas. Escribió una apología dirigida al emperador Antonio Pío hacia el año 140. Él cuestionaba las divinidades paganas, griegas y egipcias. Dentro de sus pensamientos se encuentra además el cuestionamiento de cómo estaba constituido el mundo antiguo y las superficies religiosas. El mundo y todo en cuanto en él hay se mueve por impulso de otro, y viendo que lo que se mueve es más poderoso que lo que es movido. Por los años 123 o 124, también él dirigió una apología a Adriano. El autor dice que llegó al conocimiento de Dios por la necesidad de explicarse el orden del universo. Justino Mártir nació en Neápolis, en el seno de una familia pagana, hacia el año 100. Posteriormente se hizo cristiano. La filosofía de Justino se enfoca en la semejanza del pensamiento estoico sobre Logos, hacia Cristo y sus pensamientos fundados en lo que representa a Dios y su búsqueda de la verdad, hacia una concepción divina. Dado este fundamento, se explica la estructura en cómo Dios creó al hombre y dio libertad para ejercer el bien y de igual forma el mal. Cabe resaltar la influencia platónica hacia Justino, ya que utilizaba la teoría del mundo inmaterial o la teoría de las ideas. Con esto, estructuró el pensamiento de la extensión del ser más allá de las cosas y su extensión con Dios, pero dice que para llegar a este conocimiento hay que aceptar la revelación. El diálogo con Trifón es el más importante de estos escritos apologéticos. El diálogo con Trifón decía: ahora bien, si tú también te preocupas algo de ti mismo y aspiras a tu salvación y tienes confianza en Dios como a hombre que es ajeno a estas cosas, te es posible alcanzar la felicidad reconociendo a Cristo e iniciándote en sus misterios. Justino Mártir fue denunciado como cristiano y murió mártir probablemente en el año 165. Nacido en Siria en el seno de una familia pagana, se convirtió en Roma, donde acudió a la escuela de Justino como su maestro. Él había llegado al cristianismo después de una larga búsqueda de la verdad entre los filósofos, pero a diferencia de Justino, Tasiano rechaza la filosofía de los griegos, su cultura y sus costumbres. Él escribió un discurso contra los griegos, una apología que, más que una defensa frente a los paganos, es un ataque sarcástico y desmesurado contra los griegos,
al que añade algunos puntos de la religión cristiana: Dios, el lobo y el pecado original, los demonios y su actividad, la posibilidad de que el hombre se haga inmortal si sabe rechazar completamente la materia, el misterio de la encarnación, la conducta de los cristianos. Tasiano defiende la muerte del alma. En la muerte del hombre no solo muere el cuerpo, sino que también el alma. En la resurrección hay una nueva creación del alma desde la nada. Atenágoras, contemporáneo de Tasiano, se conserva una súplica en favor de los cristianos, escrita hacia el 177 y dirigida a Marco Aurelio. En dicha súplica, defiende a los cristianos de tres principales acusaciones que contra ellos se lanzaban desde la parte pagana. Primero, el ateísmo. Segundo, antropofagia. Tercero, incesto. Pues aborrecen el asesinato, respetan la vida del más pequeño y tienen en gran aprecio a la castidad. Atenágoras trata de demostrar filosóficamente que solo puede haber un Dios. Explica la divinidad del Logos, habla de la Trinidad, aunque usa el término emanación, al referirse al Espíritu Santo. Habla de la asistencia de los ángeles, al explicar cómo los cristianos han recibido la doctrina que profesan. Contraponen la inseguridad de las enseñanzas de los filósofos con la certeza de la revelación hecha por Dios a unos hombres elegidos. Teófilo de Antioquía, según Eusebio de Cesarea, fue el sexto obispo de aquella sede, de padres paganos, cercanos al Éufrates y a Persia. Recibió una educación helenística, se convirtió al estudiar las escrituras. De sus obras quedan solo 3 libros: Autólico, un amigo frente al que defiende el cristianismo, escrito poco después del 180. En ellos trata del Dios verdadero y de la idolatría. Contrasta las enseñanzas de los profetas con fábulas griegas y describe la superioridad del comportamiento moral de los cristianos, refutando de paso las famosas calumnias. Piensa que la inmortalidad del alma no es natural, sino un premio por la obediencia a Dios. El gnosticismo. El gnosticismo surgió en un tiempo de confusión entre escuelas filosóficas y de religiones de misterios, que pugnaban por proveer las necesidades espirituales de los hombres. Del gnosticismo es suficiente decir en general que fue una función de elementos escriturísticos y cristianos, griegos y orientales, que pretendiendo sustituir la fe por el conocimiento, gnosis, ofrecía una doctrina de Dios, la creación, el origen del mal y la salvación, a los que gustaban verse como personas superiores en comparación con el tipo vulgar de cristiano. Del gnosticismo tendremos a San Irineo e Hipólito. San Irineo, nacido en el 140. Al escribir contra los gnósticos adversus y herejes, o sea, contra los herejes, afirmaba que hay un solo Dios que hizo todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Esto quiere decir que él era monoteísta, que creía en un solo Dios. Apela, por ejemplo, al argumento del orden del mundo y al tomado del consentimiento universal, observando que los mismos paganos han aprendido de la creación misma mediante el empleo de la razón la existencia de Dios como creador. Dios creó el mundo libremente y no por necesidad. Además, creó el mundo de la nada y no a partir de una materia previamente existente, como pretenden los gnósticos apoyándose en Anaxágoras, Empédocles y Platón. Los gnósticos tenían un dualismo entre Dios y la materia. Ellos creían que había una conexión entre Dios y la materia, y en ese dualismo encontraban un lugar para Cristo. También tenemos que, según Irineo, aunque la mente humana puede llegar a conocer a Dios a través de la razón y la revelación, no puede comprender a Dios cuya esencia trasciende la inteligencia humana. Esto quiere decir que los humanos no podemos comprender a Dios, ya que su esencia está más allá de nuestra inteligencia. Según Irineo, los gnósticos tomaron la mayoría de sus ideas de los filósofos griegos. Así, por ejemplo, les acusa de tomar su moral de Epicuro y de los cínicos, y su doctrina de la reencarnación de Platón. Hipólito, nacido en el 170 y probablemente fallecido hacia el año 236. Fue discípulo de San Irineo.
e indudablemente hizo uso de sus enseñanzas y escritos. Hipólito tenía la intención de exponer los plenos de los gnósticos, mostrando que sus ideas habían sido tomadas de los filósofos griegos, aunque habían sido deterioradas por los propios gnósticos, y para hacerlo fácilmente, este hizo su propio recuento de las opiniones de los filósofos. Su principal acusación contra los griegos consiste en que ellos glorificaron las partes de la creación con delicadas frases, pero ignoraron al creador de todas las cosas, que las hizo libremente a partir de la nada, según su sabiduría y presencia. Yo expondré sobre los apologistas latinos. Estos personajes, cuando se convirtieron al cristianismo, buscaron la forma de defender la fe cristiana de los ataques y las imposiciones de los paganos. Asimismo, refutar el paganismo por medio de escritos. Esas obras importantes van a ser mencionadas a continuación junto con los personajes más influyentes de la apologética latina. El primer apologista que voy a exponer es Tertuliano. Quinto VII Florencio Tertuliano nació en el año 160 en Cartago, África, y falleció en el año 220. No se tiene una biografía muy extensa o completa de él, puesto que lo que se logra saber de él es gracias a sus obras, especialmente el escrito El testimonio de mi alma, que relata su vida antes de convertirse al cristianismo, pero en sí no relata cómo se convirtió al cristianismo. Se dice que se convirtió al cristianismo a través de un viaje que realizó a Roma y que esa conversión se consolidó cuando regresó nuevamente a Cartago. Sus escritos fueron de máxima importancia para el cristianismo, tanto que algunos adoptaron parte de sus ideales en el movimiento cristiano de esa época y actualmente, lo cual generó su postura relevante ante la apologética. Tertuliano tenía muchas apologéticas que fueron escritas contra el paganismo y también en defensa de la fe cristiana, lo cual generó su popularidad. Fueron escritas en griego y en latín. Algunas de sus obras fueron Disculpa para los cristianos, a los mártires, el apologético, de apologéticos a gentiles, 2 libros de naciones, el testimonio de mi alma y la idolatría. Estas obras fueron las más influyentes para la apologética, lo cual lo destacó como uno de los apologéticos más importantes del siglo II y III y que aún sigue influyendo en la actualidad. Disculpa a los cristianos, a los mártires, el apologético, de apologéticos a gentiles, 2 libros de naciones, el testimonio de mi alma, la idolatría. Estas fueron sus obras más influyentes para la apologética, lo cual lo destacó como uno de los apologéticos más importantes del siglo II y III y que aún siguen influyendo en la actualidad. El segundo apologista que voy a exponer es Lucio Cecilio Firmiano Lactancio, que nació en el año 245 en el norte de África y falleció en el año 325. Lactancio enseñó retórica en varias ciudades orientales del Imperio Romano y también fue profesor de retórica en Nicomedia por Diocleciano. Cuando Lactancio decidió convertirse al cristianismo, Diocleciano promulgó un edicto en contra de los cristianos en el año 303, lo cual provocó su despido de Nicomedia. A raíz de eso, Lactancio vivió en pobreza por mucho tiempo, solo se sostenía de sus escritos hasta que Constantino I lo contrató como tutor de latín para su hijo Crispo. Fue fuertemente criticado por los cristianos debido a sus creencias poco ortodoxas. Sin embargo, comprendió cuáles eran los principios esenciales de la religión cristiana. La lectura de sus obras fueron prohibidas por las autoridades católicas del Ducado de Parma y Plasencia de 1580. Sus obras más importantes fueron 7 libros. Esta obra es una defensa a la doctrina cristiana, instituciones divinas. También
hizo la obra de Dios, que es una obra que intenta explicar la divina providencia. También sobre la ira de Dios, que es una obra que sostiene contra los filósofos estoicos y epicúreos que la ira es una característica importante de Dios. El tercer apologista que voy a exponer es Arnovio de Sica. Se desconoce su fecha de nacimiento y de su muerte, y se dice que fue un retórico pagano nacido en África proconsular. Un cristiano polemista del siglo IV, antes de convertirse al cristianismo, había atacado la fe católica. Por causa de esto, al solicitar su admisión en la iglesia, generó desconfianza en el obispo. Ante esa desconfianza, creó la obra llamada Naciones. Como mencionamos anteriormente, Sica tiene una obra relevante que se llama Naciones, escrita en el siglo IV. Es una extensa y confusa apología del cristianismo donde ataca irónicamente el politeísmo. El cuarto apologista que voy a exponer es Minucio Félix, que nació en el año 150 y murió en el 270. Fue abogado y apologista de Roma. Este apologista solo nos dejó una obra llamada Octavio. Esta apología ha sido muy importante y hasta ha sido objeto de estudio por parte del cristianismo. Esta obra toma forma de una conversación entre amigos, donde el autor y su amigo Octavio son cristianos y Cecilio, un pagano. Van de camino a Ostia y en el trayecto van conversando, cuando al pasar por una escultura, Cecilio da un beso al aire y esto da inicio a una discusión en forma de debate en donde Cecilio defiende el paganismo y ataca el cristianismo, y Octavio lo refuta. Al final de la discusión, Cecilio, el pagano, termina aceptando la fe cristiana y Minucio se siente feliz con ello. Vamos a hablar sobre los apologistas de Alejandría, pero para ello debemos remontarnos un poco al cómo surgieron estos apologistas. Empecemos hablando por la escuela catequística de Alejandría. Esta escuela fue fundada aproximadamente para el año 180 por Panteno. Tuvo filiales en Cesarea de Palestina y en Panfilia. Su sede principal ubicada en la ciudad de Alejandría. Algunos remontan o datan que su historia viene de mucho antes, más o menos para la época de San Marcos el Evangelista. Clemente, quien nació en Atenas, fue discípulo de Panteno en la escuela de Alejandría. Clemente más adelante se convertiría en jefe de ella. Sus obras, como el Pedagogo, la Exhortación, pero hay una de sus obras la cual llama mucho la atención debido a que recogió muchas opiniones de filósofos, la cual fue llamada Stromata. Clemente consideraba que la filosofía es el pedagogo que conduce a Cristo, pero también tenía la idea de que los filósofos griegos tomaron sus doctrinas de la Biblia movidos por el Espíritu Santo. Para Clemente su inspiración o su mayor inspiración fue Platón, en el estoico Musonio Rufo y en Filón, pero Clemente también dio un lugar muy importante a la lógica aristotélica, la cual pone a la moral como anterior a cualquier otra parte de la filosofía y nos dice que es necesario la rectitud de corazón para poder filosofar. Hablemos un poco de Orígenes, este padre cristiano que nació en Egipto y habiendo sido discípulo de Clemente en Alejandría, muy joven sucedió a su maestro en la jefatura de la escuela, en la cual permaneció mucho tiempo, del 203 al 231. Pero Orígenes fue acusado de herejía, lo cual lo obligó a exiliarse a Palestina, en la cual fundó una escuela exactamente en Cesarea. Murió en Tiro entre el 254 y 255. Escribió mucho
y sus obras más importantes fueron De los Principios y Contra Celso. Elaboró lo que podría considerarse un sistema o el primer sistema filosófico-teológico, el cual fue inspirado en el platonismo, el filonismo, el estoicismo y el neopitagorismo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a pesar de su intensa fe, en él se notaba cierto racionalismo, y también nos daba a entender que en sí él profesaba un racionalismo religioso. Padres griegos. Los padres griegos del siglo IV y V se ocupan principalmente de cuestiones teológicas. Ellos son San Basilio, Eusebio y San Gregorio de Niza. San Basilio nació en Cesarea en el año 330 después de Cristo, descendiente de una familia cristiana originaria de Cesarea. Fue obispo y preeminente clérigo del siglo IV. Estudió en la Universidad de Atenas junto con San Gregorio. Ideas principales. San Basilio manifiesta un buen conocimiento de las doctrinas filosóficas, platónicas, aristotélicas y estoicas, sobre todo la de Posidonio. Lo que le preocupa es la integridad del dogma religioso. De Dios solo podemos tener un conocimiento negativo. El mundo ha sido creado libremente por él y por consiguiente, en contra de Aristóteles y Orígenes tuvo un comienzo. No hubo materia preexistente, sino que la materia misma fue creada de la nada por Dios, igual que las cosas espirituales. Solo Dios hace distintas clases de materia, de acuerdo con el grado de perfección de las cosas. El mal no proviene de Dios, sino que tiene su origen en la libre voluntad de la criatura. Eusebio de Cesarea había nacido en Palestina hacia el año 265. Llegó a ser obispo de Cesarea, principalmente conocido como un gran historiador de la Iglesia. Es también importante por su apologética cristiana, y en ese sentido puede citarse su actitud hacia la filosofía griega. Se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Es muy lamentable que no hayan llegado hasta nosotros los 25 libros de la obra que Eusebio escribió una respuesta al ataque de Porfirio al cristianismo. Eusebio pensaba que Platón había copiado las verdades que pone del Antiguo Testamento. En todo caso, no solo coincide Platón con la literatura sagrada de los hebreos en la idea de Dios, sino que sugiere también en sus cartas la idea de la Santísima Trinidad. En esto, desde luego, interpreta a Platón en un sentido neoplatónico y se refiere a tres principios: el del uno, el bien, el nous o mente y el alma del mundo. Las ideas son las ideas de Dios, del Logos, los modelos ejemplares de la creación, y el cuadro de la creación en el Timeo es similar al contenido del Génesis. San Gregorio de Niza fue obispo de Niza en Capadocia en el siglo IV y teólogo venerado como santo en la Iglesia católica y ortodoxa. Nació en el año 335 después de Cristo en Capadocia, Turquía. Ideas principales. Gregorio de Niza advirtió claramente que los datos de la revelación son aceptados por fe y no por resultado de un proceso lógico de razonamiento, que los misterios de la fe no son conclusiones filosóficas y científicas. Si lo fueran, entonces la fe sobrenatural propia de los cristianos y el filosofar de los griegos sería indistinguible. El orden cósmico prueba la existencia de Dios y a partir de la necesaria perfección de Dios podemos inferir una unicidad, que hay un solo Dios. Gregorio va más lejos e intenta dar razones para la Trinidad de personas en divinidad. Por ejemplo, Dios debe tener un logo, una palabra, una razón. Gregorio saca la conclusión de que incluso en el cielo el alma está siempre pugnada por progresar, impulsada por el amor para penetrar más profundamente en Dios. Hola, mi nombre es Carlos David Solano Camargo. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Actualmente curso segundo semestre. Hago parte del grupo 2 de Filosofía Medieval con el profesor Fran Bradis Morales. Hoy vengo a explicar un poco de cómo está dividido este gran pensamiento entre los padres latinos y cómo estos dos grandes pensadores ayudaron
al entendimiento de los designios de Dios y del catolicismo y la iglesia en general. Empecemos. Son dos grandes pensadores, San Ambrosio y San Juan de Damasceno, dos grandes pensadores que se diferenciaban en ideas racionales e imperiales. Por ejemplo, vamos a empezar con San Ambrosio. San Ambrosio fue un gran pensador, un gran teórico y un gran líder. Fue el primer católico en constituir de que la iglesia ejerciera su poder por encima del Estado. ¿Esto qué quiere decir? De que la iglesia tuviera una autonomía ciertamente marcada en el Estado de Derecho. En el Imperio Romano, San Ambrosio tuvo una gran participación en las ejecuciones políticas que se tomaban. Los emperadores eran grandes oradores y eran grandes amigos de él. Tenían buenas conexiones y del mismo modo lo escuchaban por su entendimiento y por su sabiduría. San Ambrosio se le pueden destacar diferentes textos literarios y diferentes estructuras gramaticales que utilizó. Por ejemplo, los cantos. Son estructuras muy hermosas donde se puede demostrar la gran sabiduría que tenía este hombre. Pero un libro en especial es muy importante, Officis Ministorum, un gran libro que demuestra cómo incluye la filosofía medieval y la filosofía antigua con la teología y los designios apologéticos que tenía en su haber. Podemos ver que en el libro incluye a Cicerón y su ética, y cómo la ética de Cicerón está incluida en la religión, y cómo la fe, esto es muy importante, cómo la fe se incluye en las virtudes que Cicerón intenta proponer en sus ideas filosóficas, y cómo estas virtudes influyen en Dios. Esto es muy importante. Podemos encontrar en el texto también que está totalmente marcado por el cristianismo, y cómo Ambrosio trata de convertir esas ideas en cristianismo y hacer la evolución o la revolución hacia el cristianismo. En el libro también podemos encontrar ideas de los padres griegos ya mencionados en este video. Hoy también ideas del pensamiento de los estoicos. Y un pensamiento de la corriente estoica es la filosofía de la felicidad y cómo esta felicidad está involucrada con Dios. Ahora explicaremos a San Juan de Damasceno. San Juan de Damasceno nace en el 675 en Damasco, Siria, y muere en el 749 en Jerusalén. San Juan de Damasceno creyó que la filosofía y la ciencia eran súbditas de la teología y que su misión consistía en contribuir a la comprensión de la verdad recibida a través de la revelación divina. Con esto podemos afirmar de que San Juan de Damasceno creía de que la filosofía y la ciencia solamente deben existir para explicar los designios de Dios y sus divinidades. Dado esto, existieron diferentes estructuras literarias que él escribió y que fueron relevantes, pero una muy destacada fue La Fuente de los Deseos, donde unificó la teología, la moral y la física para crear un pensamiento hacia la revelación divina y cómo esto puede ser explicado. En estos aspectos podemos ver que están incluidos los tres aspectos más importantes que él critica: la filosofía por parte de la moral, la física por parte de la ciencia y la teología por la misma teología. Y cómo estas tres se unifican para explicar a Dios y su divinidad. Entonces con eso podremos entender un poco su pensamiento. También podemos agregar de que fue un hombre que aborrecía toda índole la superstición. No concedía la superstición porque creía de que era el mecanismo y el camino para la ignorancia. Era incapaz de aceptar. Era innecesario tener eso en la realidad, porque la realidad ya está comprendida y ya está hecha por Dios, y la superstición no cabe entre esa realidad. Cabe agregar de que San Juan de Damasceno tenía un pensamiento también interesante, diciendo de que la idea de que el conocimiento de Dios está impreso en la mente humana y que el humano mira a Dios de diferente manera. Y es donde entra la filosofía, la ciencia y la teología para construir ese fundamento de qué es Dios y cómo es su divinidad. Bueno, dado esto, podemos dar por concluido de que estos dos pensadores fueron grandes exponentes de la apologética y defensores del cristianismo en toda índole. Cómo estos grandes pensadores ayudaron a generar mecanismos para entender, explicar y adaptar a Dios en los diferentes entornos.
dado esto, podemos dar por terminado esta presentación y vernos pronto. Muchas gracias y hasta la próxima.